Mi nombre es... No, por WhatsApp. Envíenmelos por WhatsApp. Aunque a usted, los que están poniendo, yo estoy aquí anotando los nombres. Ah, de nuestro grupo. No, de todo el curso. Ok, sí, señor. Los que están. ¿Listo? Continúa. Listo, sí, señor. En Francia fue nominado en 1833 a la Cátedra de Economía Política del Colegio de Francia, vacante desde la muerte de Jean-Baptiste Sayquin, quien fue un economista francés, y se nacionalizó francés en 1834. Y en ese mismo año fue nombrado profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Ya continúa mi compañero Luis. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. También nos habla que Peregrino Rossi en 1843 fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Academia de Ciencias Políticas y Morales. Fue enviado a Roma por... ¿Hay que mandarlo? 45. Apáguenle, por favor, apaguen los micrófonos. Los jesuitas. Espérate un segundito, apaguen los micrófonos, por favor. Ya los que escribieron hasta las 8:12 el nombre. Sigue, ahora sí empieza, qué pena contigo. Sigue. Tranquilo, doctor. Les comentaba que Peregrino Rossi en 1843 fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Academia de Ciencias Políticas y Morales y fue también enviado a Roma por Wisop en 1845 por discutir con las cuestiones de los jesuitas como tal. En Roma fue ministro de Interior con el Papa Pío IX. Implementaron un sistema fiscal moderno en Roma haciendo pagar impuestos. Fue embajador de Francia, pero la revolución de 1848 afectó su vínculo con Francia. En el mismo año fue asesinado en la colonia vaticana por un joven de una sociedad secreta. Esta muerte fue la última de la ciudad del Vaticano hasta 1998. Mi compañera Sara nos va a contar un poco sobre los aspectos generales. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a hablar sobre su obra principal, que es el Tratado de Derecho Penal. Esta se compone por un prólogo y 4 libros. En el prólogo están expuestos los principios de la ciencia penal y para él el derecho penal es la parte más importante de la ciencia legislativa general, porque toca los puntos más delicados de la vida social y atañe la misma esencia de la sociedad. Está vinculada a la libertad política, la justicia penal y también se vincula en el mismo concepto de libertad ética. La mayor dificultad de esta ciencia estriba en conciliar principios absolutos como lo son la moral y el derecho natural. Son elementos cambiantes, es decir, que pues obviamente por el progreso que tiene el contexto social va cambiando el derecho positivo. También habla que las pasiones y tendencias humanas, tanto individuales como sociales, están en los estudios sociológicos principales y la relación de los procesos cambiantes de esos contextos. Entonces, el método utilizado para Peregrino Rossi fue el racionalista, abstracto y deductivo. Sus construcciones se basan en el liberalismo político, la legalidad como medio de defensa de los derechos fundamentales y la humanización de la sanción penal. Rossi mantiene dentro de sus posturas esencialmente retributivas, pretende restablecer el orden social perturbado por ese delito y también dice que la pena es una remuneración del mal hecha con peso y medida por el juez legítimo. Y también dice que el derecho de castigar tiene un fundamento en el orden moral obligatorio para todos los hombres. Ya continúa con la siguiente fundamentación mi compañero Joan. Yo pues, Joan. No vino, ¿o qué? Doctor, nos está informando que lo acaba de sacar el sistema. Y... Doctor, entonces si quiere continuamos como para darle al avance mientras que él se logra conectar. Por favor. Entonces también Peregrino Rossi también nos habla que la justicia no solo se debe castigar a los culpables, sino que se debe castigar en la proporción de un crimen. No tanto
para prevenir los delitos como para restablecer el orden social, sino que también para hacer referencia a la importancia de equilibrar el derecho absoluto y la utilidad, que es importante para aplicar una pena proporcional al delito, pues con relación a la gente. Entonces, para él, la determinación del delito legal es el derecho de castigar y ser castigado en relación con el daño producido. También trata que la libertad política y el estudio de la justicia penal relaciona conciliar principios absolutos como lo son la moral y el derecho natural con elementos cambiantes y pasiones y tendencias humanas, como lo que hoy vemos con la sociología, que pues trata como de conjugar el tema del derecho positivo con las situaciones de contexto. Pues que toda la situación social cambia y el derecho positivo también cambia, o sea, todo lo que está regulado dentro de la Constitución, pues en este caso en nuestro ordenamiento jurídico, pues también cambia también el tema de cómo debemos sancionar a los agentes que están vinculados dentro del delito. Sí. ¿Él era el último o qué? ¿O falta Hola, otro? buenas noches, con Joan. ¿Sigue Joan? Sí, señor. Finalizando la parte de la situación que tiene que ver con la obra más importante de Rossi. Para Rossi, el derecho penal es la parte más importante de la ciencia legislativa. Pues Sí. que todos los puntos más delicados de la vida social y así atañe a la misma esencia de la sociedad. Él manifestaba que la justicia penal está vinculada al mismo concepto de la libertad de ética. Asimismo, la mayor dificultad de la ciencia escrita en conciliar principios absolutos como los de la moral y el derecho natural. Por último, él en su obra más importante, el Tratado del Derecho Penal, él indicaba que la justicia no debe castigar más que a los culpables, en la proporción de su crimen, no tanto para prevenir los delitos, sino como para restablecer el orden social, ¿no? ¿Listo o qué? Sí, señor. Pues, Sarita, por favor, doctora, haznos un recuento de lo principal y los aportes de este pensador al derecho penal. Bueno, Peregrino Rossi fue un economista político y profesor de Derecho Penal que influyó mucho en la escuela clásica. Él fue asesinado por revolucionarios romanos. Sus construcciones o constructos básicos se basan en el liberalismo político, la legalidad como medio de defensa de los derechos fundamentales, o sea que ahí podríamos decir que él también fue un precursor de lo que hoy vemos en la Constitución política, que son los derechos fundamentales que debemos proteger. Su obra principal sería el Tratado de Derecho Penal, que fue en 1839, y que expone los principios de la ciencia penal. Habla del derecho como la parte más importante de la ciencia legislativa y que está vinculada a toda la parte de la vida social y la esencia de esa sociedad. Él determina que el delito legal es la función del derecho penal, es la función de castigar, y ese castigo tiene que ir en función de un daño producido. También trata que la libertad política y el estudio de la justicia penal tiene que tener principios absolutos como son la moral y el derecho natural, que es lo que les venía hablando del derecho positivo, con ciertos elementos cambiantes a través de los contextos y a través de las pasiones y las tendencias humanas. También habla que la justicia no se debe castigar, no debe castigar más que a los culpables en la proporción del crimen. No tanto para prevenir esos delitos, sino para restablecer ese orden social. Pues lo que hablábamos también, lo que hablaba también mi compañero Jairo, que es el acto o condición que se realiza dentro del normativo del Estado, pues Peregrino Rossi hace pues como una especial énfasis en esa legalidad, o sea que no solamente estamos hablando de una proporción del crimen, sino que también estamos hablando que esa proporción sea ecuánime con el contexto social que estamos en este momento viviendo. Entonces, es equilibrar el derecho absoluto y la utilidad que ese derecho absoluto nos proporciona para aplicar una pena y pues que sea con relación a la gente y al delito que se realiza. O sea, y decías, hay un complemento ahí que es el derecho a castigar y a qué más. Es el complemento. El derecho a castigar que es el derecho a castigar y
y con relación al daño producido. Sí. O Pero sea si uno que, castiga, ¿el complemento cuál es? Es recíproco. Profe, creo que a lo que te refieres, la pregunta es que así como está el derecho de castigar, también está el derecho de ser castigado. Muy bien, sí, exactamente. Muy bien. El grupo estuvo bien. Los felicito. Muchas gracias. Si quieren ya pueden sacar de pantalla eso. No, a ver, Jorge Antonio, danos un resumen de este pensador del derecho penal. Bueno, el señor Pellegrino Rossi fue economista, político, jurista italiano. Él concede la legalidad como medio de defensa de los derechos fundamentales. Es un pensador de la escuela clásica. Dentro de su obra principal se encuentra el Tratado del Derecho Penal. Él también considera que la pena es una remuneración del mal, hecha con peso y medida por el juez legítimo. También considera que el derecho de castigar tiene su fundamento en el orden moral, obligatorio para todos los hombres. Muy bien. A ver, Luz Dari, háblanos del tratado del derecho penal de Pellegrino. Buenas noches, profesor. El tratado fue su obra, Tratado del Derecho Penal, y habla sobre los principios de la ciencia penal. Eso fue lo que tomé en el apunte de los compañeros. María del Carmen, ¿a qué escuela pertenecía y cuál es considerada como su principal obra? Buenas noches. De la escuela clásica y la obra principal, el Tratado de Derecho Penal. Nelson Peña, háblanos del Tratado de Derecho Penal. Doctor, buenas de noches. Pellegrino. Claro, bueno, él dice que está compuesto por un prólogo y 4 títulos, que como tal habla de los principios de la ciencia penal, que está la moral y el derecho penal. Dice que habla de la pena como remuneración del mal, dice que castigar es proporcional al crimen para equilibrar como tal la sociedad. Habla del delito legal, que es castigar y ser castigado de acuerdo al delito o el daño producido, doctor. Y habla de la legalidad como protección a los derechos. ¿Al doctor Gordillo? Bueno. Buenas noches. ¿Sí está? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, doctor, háblenos sobre el tratado, el tratado penal de este pensador ilustre. Doctor, yo fui el que le marcó en horas de la tarde. Sí. Pero estás en clase, ¿cierto? No pusiste mucho cuidado, no tomaste nota. A ver, Paola Ardila. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo es que también me pude conectar tarde porque me está fallando el internet, pero bueno, ellos hablaron de Pellegrino Rossi. Él trató la legalidad como un medio de defensa. Su libro principal fue el Tratado de Derecho Penal. Él decía que el delito legal cumple la función, que la función del derecho penal es castigar. Decía que la justicia no debe castigar más que a los culpables y en proporción del crimen, del delito que han cometido. El principio de legalidad, que hace énfasis en la proporción del crimen y en el momento en que se comete el delito. Decía que el derecho que como había un derecho a castigar, también existía el de ser castigado. Yajaira, ¿a qué escuela pertenecía y cuál es considerada la principal obra? Él era de la clase. Se le cayó. Erika, háblanos sobre el tratado penal de Pellegrino. Profe,
Bueno, sobre el tratado penal, como me ha tomado mis compañeros porque casi también está como mala la señal, pues que eran los principios pues que tenía en sí como él, que fue lo que él habló y lo que también alcancé como a notar era que venía también de la escuela clásica, que era un jurista italiano y político economista, que venía de la escuela Universidad de Pavia. Perfecto. Ujú. A ver, Víctor Manuel, haznos un recuento de Peregrino. Víctor Manuel. ¿No está o qué? Ernesto Martínez, a ver. Doctor, buenas noches. Pellegrino Rossi, pues fue un economista, fue un político, fue profesor de Derecho Penal, tuvo que exiliarse a Suiza, pues por su participación en el movimiento muratista en 1815. Fue refugiado en Ginebra, fue diputado, fue un gran político, fue un autor de un proyecto de reforma de la Constitución en Suiza en 1832, fue catedrático del Colegio de Francia y de la Facultad de Derecho de París, fue nombrado embajador de Francia en Roma en 1845 y posteriormente por el Papa Pío IX le encargó formar el gobierno constitucional de 1848. Y fue así, su principal obra pues, fue el Tratado del Derecho Penal, que contiene la doctrina penal, la más ilustre de la escuela eclesiástica francesa, el cual tenía dos lemas. El primero, que la pena es una remuneración del mal hecha con peso y medida por el juez legítimo. Y la segunda, el derecho de castigar tiene su fundamento en el orden moral obligatorio para todos los hombres, doctor. A ver, Belisario, un recuento de todo. Víctor Manuel. Sí, doctor. Entonces, Pellegrino Rossi, algo bien importante que él tiene, lo que él pensaba es que la libertad política tiene que tener un principio de legalidad con base al contexto legal, ya que la cuestión es dinámica y está cambiando. Entonces, por eso él dice que debe tener un contexto legal. También la justicia se debe castigar en proporción al crimen, o sea, castigar y ser castigado. Su obra clásica, o la obra más importante, es el Tratado del Derecho Penal, con sus 4 libros. También utiliza el método racionalista, abstracto, constructivo. Dice que la pena es la remuneración de la moral. Dice también que el derecho positivo cambia, que también es dinámico y se debe tener en cuenta. Fue profesor de Derecho Penal. Su vida realmente fue muy importante y aportó bastante al derecho. Muy bien. Sandrita. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué escuela pertenecía y cuál es considerada la principal obra? Sí, señor, él estuvo en la escuela clásica y su principal obra fue el Tratado de Derecho Penal, que fue traducido en 1839. Muy bien, muy bien. El doctor Hernando Ponce. No está. Paola Ardila. Profe, quiero participar. Ya, espérate y que todos participen. ¿Quién fue Yo, profe. que habló? Sí, ya había hablado. Yo, doctora Paola. Ay, es que se me desactivó la cámara. Luis Omar Montealegre. ¿Señor? Es que los que están sin cámara, es como lo que les dieron la vez pasada. Sí, es que se me ha desactivado, profe, no me he dado cuenta. Qué pena. Bueno. La doctora Panchita era un concepto del aporte de Peregrino al derecho penal. Buenas noches, profe. ¿Me cortó, profe? Buenas noches.
No, no está poniendo cuidado. ¿Sí? Jefferson. Jefferson, a ver. Jefferson, háblanos sobre Bueno, los tratados de derecho penal de Pellegrini. los tratados, listo. Jurídica, economista, Pedro Rossi, nació en 17.1987, publicidad en el 10, pues, digamos, su obra se compone de un prólogo de 4 libros. En el prólogo están expuestos los principios de la ciencia penal para el autor de derecho penal. Es la parte más importante de la ciencia legislativa general. Está muy mal el sonido. Después, vinculada libremente política, judicial, penal, está vinculada a sí mismo el concepto, liberada ética, mayor dificultad en esta ciencia, escrita a conciliar principios absolutos como la moral, el derecho natural con elementos cambiantes, es decir, posiciones, tendencias humanas, tanto individuales como sociales, dificultad, encuentra la naturaleza de ciencias, gobiernos, peligro, que, transponidos los límites de la libertad humana, sirven a la justicia penal como un arma a transformar los gobiernos de privilegio en gobiernos nacionales. Significa favorecer la causa de la civilización y, consiguiente, a la tratado de la ciencia, a la tarea de la ciencia. Y de lo que leíste, ¿qué consideras lo más importante? ¿Qué es lo más importante para vos? Por ejemplo, que estuvo en los principios absolutos como la moral, derecho natural, elementos cambiantes, pasionales, tendencias humanas, tanto como individuales. Don Juan Macías, el doctor Juan Macías. ¿Me escucha? No vino. Para hacer ruido para que... Sí, doctor, buenas noches. Hola, doctor. ¿Cómo estás? A ver, comentanos de qué escuela era, cuál es la obra principal y qué contiene. Bueno, Pellegrino Rossi es de la escuela clásica. Su obra principal fue el Tratado del Derecho Penal, que, como decían los compañeros, se componía de un prólogo y 4 libros, pues en los cuales estaba expuesto pues todo lo concerniente al mismo, ¿sí? La concepción de Rossi, pues, era representada por superar 2 puntos de vista, ya que partió del supuesto metodológico insostenible de que 2 principios pueden coexistir como límite recíproco. Entonces, volvemos al mismo tema de lo que comentaban los compañeros, que el castigo iba de acuerdo a la pena. Don Rodrigo Marín. Háganos un resumen de lo ya visto. Bueno, doctor, que Pellegrino Rossi fue un jurista político, economista italiano. Perteneció al liberalismo político. Perteneció a la escuela clásica, sobre todo a la parte, al método racionalista abstracto y deductivo. Aporte al derecho penal fue que habló de la humanización de la sanción penal. Su principal obra fue el Tratado del Derecho Penal, que fue lanzado en 1829 y traducido en 1839. Hablaba que la pena igualmente es una remuneración del mal. Básicamente eso, doctor. Listo. Catalina Espinel, ya que tienes ahí quien te ayude. Tiene apagado el micrófono. Catalina. Profe, disculpe, es que tenía bajito el volumen.
Sí, señor. Ah, ya, listo. Sí, señor. Gracias, profe. Estábamos hablando de Pellegrino Rossi. Básicamente él era economista y político italiano. La principal obra es Tratado del Derecho Penal y perteneció a la escuela clásica. Entonces, la pena es una remuneración del mal con peso y medida. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer un pequeño quiz ahí que vale el 20% de este parcial que viene. Entonces, les voy a dar un minutico, que eso es rápido. Hable sobre el Tratado Penal de Pellegrino Rossi. Un minutico ahí. Empieza a rodar. Se le entrecortó. Hable sobre el Tratado Penal de Pellegrino Rossi. Un minuto. Envíelo ahí por WhatsApp, por favor. Son las 8:37 a las 8:38. Este es el 20% del segundo parcial, ¿listo? Listo. Ya muere ahí. Entonces, sigue Jairo Laverde. Ya no envíe más que ya. Jairo Laverde, ¿sí está? Jairo. El grupo de Shirley, por favor. Profe, buenas Shirley, noches ¿sí con está? Víctor Toro. Listo. Profe. Entonces, te presentas a tus compañeros y de qué tema van a hablar. ¿Listo? ¿Y Shirley? ¿Shirley no vino? Dos grupos que han quedado. Panchita, ¿no eres el del grupo de Shirley? Sí, profe, lo que pasa es que el internet hoy está fallando demasiado. Shirley se ha tratado de conectar varias veces. Sí, estoy buscando la presentación, ya la paso, ya la hago. Listo. Los que tenían hoy exposición yo les envié de notica. Y si no la hicieron, entonces ya yo la doy mañana, la de extradición. Pueden empezar. ¿Quién empieza, Andrés? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Ya? Te escuchamos. Profe, bueno, nuestro grupo está compuesto por Nelson Caicedo, Mayerly Reina, Víctor Toro, Karen Moreno, Nidia Muñoz y Shirley Belandi. A nosotros nos correspondió el tema de Gaetano Finingheri. Entonces, a continuación, Shirley les va a hablar.
A ver, Shirley. Bueno, la compañera tiene como problemas con el internet. Entonces, el señor Gaetano. Yo hablo, Panchita, yo hablo la biografía, tranqui. Bueno, nació en San Sebastiano, en Nápoles. Era el menor de 3 hermanos. Sus padres fueron Cesare Filangieri, príncipe de Arinello, y Marianela Montale. Su padre quería que estudiara la carrera militar, que inició desde la temprana edad de los 7 años, pero muy pronto, siguiendo su vocación, empezó a dedicarse a los estudios históricos y jurídicos, consiguiendo en 1774 el título de abogado. Su elocuencia, unida a su profundo conocimiento jurídico, lo hicieron famoso en la corte de Carlos III de Borbón. Desde 1777 estuvo al servicio de Fernando IV de Nápoles, de quien se convirtió oficial del Cuerpo Real de Voluntarios de la Marina. En 1783 se casó con la condesa Carolina Frendel de Presburgo, y poco después se retiró a Cava de Thierry, donde elaboró la célebre ciencia de la legislación. En 1787 volvió a Nápoles, donde formó parte del Supremo Consejo de las Finanzas. Murió enfermo de tuberculosis en Vico Equense el 21 de junio de 1788. ¿Quién sigue? Nelson, ¿estás por ahí? Buenas noches, profe. Yo voy a hablar sobre los fundamentos del derecho de Gaetano Filangieri. Él decía que el fundamento del derecho penal moderno está en el principio contractualista. O sea, él decía que el derecho penal debe determinarse sobre la base de las mejores técnicas legislativas, la finalidad del derecho y la felicidad de los ciudadanos. En el sistema del derecho penal, él decía, en la ciencia de la legislación ya se nota el sistema del derecho penal con su parte general y la parte especial. La importancia de esta obra radica en el intento de la elaboración sistemática. En la acción desarrollada, decía, destacaba el concepto de acción, ya que exige que la acción sea conducida por la voluntad. Hay ausencias de acción cuando ésta se anulaba por una fuerza exterior. En la impunidad decía que es la capacidad de querer. Esta capacidad no se da por falta de edad o por desorden de su mecanismo o falta de su uso de razón o pérdida de este. Dolo y culpa, él decía, distingue las formas de culpabilidad entre dolo y culpa. Los resultados del último no se deben castigar. En la pena decía, parte de la ley que ofrece al ciudadano la elección entre el cumplimiento de un deber social o la pérdida de un derecho social. Su fin es retrotraer al individuo del delito. Participa de la idea de que las cárceles no son el castigo, sino el depósito que asegura al que va a recibirlo, ya que la generalización de las penas privativas de la libertad estaba en ese entonces en sus comienzos. Bueno, como nos dijo Nelson, la ciencia de la legislación fue su principal obra. Él tenía 7 obras. Fueron 7 libros que se fueron publicando. El último libro se publicó post muerte, es decir, después de la muerte
de este autor. Esta se trataba sobre el pensamiento de la igualdad en el sentido de la justicia social. ¿Qué más se les puede contar? También se trataba sobre las leyes políticas y económicas. ¿Quién sigue? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable. Soy como un poco grave de la voz, de internet y de todo, entonces pues, igual ingreso yo. Sobre Gaetano investigamos que, bueno, realmente él vivió 38 años, o sea, no es que haya vivido mucho, lo mató la TBC. En su libro, de hecho es un solo libro, pero que se divide en 7 tomos, que fue lo que se publicó post-mortem. En ese libro sobre la pena, pues él hace como un tema, como una agrupación total de los libros y de cómo el individuo como tal actuaba en cuanto al delito y cómo debía ser considerado, cómo debían ser los procedimientos, si debían ser penas crueles o no debían serlo, si el proceso tenía que ser realmente haber un acusado y como tal una pena por cumplir. Dame un segundo. Dame un segundo. Tranquila. Profe, yo le apoyo ahí sobre la pena. Dice Filangeri en los siguientes términos: la sanción penal es aquella parte de la ley que ofrece al ciudadano la elección del cumplimiento de un deber social o de la pérdida de un derecho social también. O sea, daba la elección al ciudadano entre escoger hacer el bien o irse por el castigo, porque pues, los castigos iban de acorde al tipo de pena que cometió, del delito que haya cometido. Entonces también dice, no puede ser sino impedir que el delincuente haga otros daños a la sociedad y retraer a los demás de imitar su ejemplo por medio de la impresión que debe causar en sus ánimos la pena que padece. Pues, por ejemplo, una persona que hurta y le quitan las manos, obviamente, y si le quitan las manos delante de la sociedad, pues yo dudaría mucho que muchas personas quisieran seguir robando, ya que vieron ese escarnio público. También dice, el campo de las penas encerrado en los límites de la humanidad es muy reducido si se compara con el de los delitos. ¿Qué consecuencias deberán esperarse si el legislador emplea inútilmente sus métodos? Habrá de salir de sus límites y buscar en los espacios interminables de la ferocidad aquellos remedios violentos que tal vez lleguen a aliviar el mal por un instante, pero que dejan siempre extenuados no solo al individuo, sino al cuerpo político. ¿Quién sigue? Panchita no ha hablado. Es que yo soy la última, profe. Listo. ¿Quién sigue ahí? Bueno, Filangeri tenía 2 reglas. Una era emplear tal clase de sanciones más que con los delitos cuyo móvil se halla en la codicia. Y la segunda regla era no determinar la cuantía de la multa, sino la proporción de bienes en que habrá de disminuirse el patrimonio del culpable. Perfecto. Bueno, la influencia que tuvo en el Código Penal español fue buscar eliminar la insuficiencia de la sociedad existente
modificar las costumbres, la política y el género de vida, difundiendo las ideas del bien, de la justicia y del conocimiento científico y persiguiendo en su vertiente penal la igualdad de la persona ante la ley. Bien. Bueno, es importante ver que Filangieri, una de las situaciones que más le llamaban la atención es que él consideraba que la sociedad civil como tal tenía que nacer para proteger a los más débiles. Significa que debía proteger contra las arbitrariedades, contra la violencia de los más fuertes, contra el exceso de la fuerza. Por tanto, él decía que el objeto de una sociedad era la igualdad, la satisfacción de las necesidades y el respeto por los derechos fundamentales. Era la razón por la cual él no estaba de acuerdo con las torturas, con los abusos de poder. Además, tengamos en cuenta que en el periodo que él existió fue en los tiempos de la Ilustración, que fue cuando se dio un cambio sociopolítico muy importante para la sociedad, porque era también el paso donde se hizo el cambio de pasar de tener reyes, gente que dominaba, gente que tenía poder, a pasar a una sociedad más igualitaria que se preocupara más por los derechos de sus ciudadanos y se preocupaba más por cumplir las necesidades de los demás que por cumplir de pronto con los caprichos y funciones de alguien que tenía el poder solo porque era hijo de una persona que ya lo tenía previamente. Entonces, digamos que él veía más este tipo de sociedades civiles como la necesidad de complementar los derechos fundamentales que debería tener un ser humano para poder vivir en armonía socialmente. Perfecto. Ya pueden quitar ¿la qué? Las diapositivas. Andrea Durán. Profe, señor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, profe, no tenía la cámara porque estoy trabajando. Ah, ¿estás trabajando ahorita? Sí, señor, trabajo en el INPE, entonces estoy de turno, pero estoy pendiente de la clase. Entonces, rápidamente dinos qué era la sanción penal para Gaetano. Profe, me cogió fuera de base, discúlpeme. Fabián Sánchez, tranquila, sigue trabajando, tranquila. Gracias, profe. Fabián. Suárez, Fabián Suárez, ¿sí? Suárez, sí, sí. Sí, señor, buenas noches. ¿Qué era la sanción penal para Gaetano? La sanción penal era la actuación del individuo en cuanto al delito. El individuo tenía la opción de escoger el bien o irse por el lado del castigo, ¿sí? Me llamó mucho una frase al final donde decía que la eliminación de la tortura y la promulgación de las leyes claras, ¿sí? De eso se refería a Gaetano. También el hombre pues tenía la obra La ciencia de la legislación, que fue como su obra principal, donde trataba lo que era la filosofía, temas del derecho, y hablaba del dolo, de la culpa, y decía que la culpa pues no debía ser castigada. Muy bien. A ver, don Alex Ardila. Háblanos sobre Gaetano. Doctor Alex Ardila. Un segundo, profe, que tengo ya. Ya, listo. Qué pena. Haznos un resumen sobre lo de Gaetano. Bueno, sí, de la exposición, Gaetano Filangieri, pues italiano, accedió en 1774 al título de abogado. Su obra fue la ciencia de la legislación, perdón. Es un pensamiento como igualitario a nivel social, habla de la justicia social, ¿sí? Ese es el aspecto fundamental de esa obra, y pues trata sobre las leyes políticas y económicas. Ya puntualmente habló sobre la pena,
decía que la ley, perdón, ofrece al ciudadano la elección entre el cumplimiento del deber social o la pérdida de los derechos. Pues la idea es que el individuo vuelva o se retrotraiga del delito. Básicamente ese es como el pensamiento de Filangieri. A ver, don Diego Barragán. Buenas noches, doctor. Bueno, yo estudié que nació en Nápoles, San Sebastián, que se graduó como abogado en 1774, que tenía gran elocuencia y conocimientos jurídicos, eso lo hizo famoso. Perteneció al Supremo Consejo de las Finanzas, vivió 38 años, tenía principios conceptualistas, escribió algo acerca de dolo, culpa y pena, que la finalidad del derecho es la felicidad de los ciudadanos, era algo que escribió. La ciencia de la legislación, la principal obra, que tenía 7 tomos, 7 obras durante su vida. Se dijo que parte de la ley que ofrece al ciudadano la elección entre el cumplimiento de un deber social o la pérdida de un derecho social. Tuvo influencia en el Código Español en cuanto a modificar ciertas costumbres, difundió conocimiento científico, la igualdad de las personas ante la ley y que la sociedad civil debía proteger a los más débiles. El objeto de él era la igualdad. Eso básicamente copió esto. Ahora sí, don Víctor Manuel, a ver. Sí, señor. Háblanos sobre la esencia, la fundamentación que aportó para el derecho penal este prodigioso pensante. Bueno, de la era clásica. Caetano no daba a escoger a los ciudadanos las sanciones. A escoger, ¿por qué? Porque existían penas, castigos para los que cometieran algún tipo de delitos. Y la sanción iba de acuerdo al tipo de delito que cometiera. Como, por ejemplo, trabajos públicos, que entrañaban los beneficios para la sociedad y daba como un ejemplo hacia a la comunidad ofendida por tal delito. También decía, bueno, en cuanto a las penas privativas suspensivas, nos enseña que para determinar en principio que se use penas cuyo valor absoluto y relativo varía infinito a causa diversa de las circunstancias políticas de los pueblos. Lo que cabe decir es recomendar la adaptación de la pena a la naturaleza del delito, pudiendo agruparse tales penas bajo la rúbrica genérica de la inhabilitación o privación de empleo, oficio o cargo. Don Oscar, Danilo. Profe, buenas noches. Bueno, podemos decir que el señor Gaetano Filangieri, pues era un ciudadano italiano, vivió 38 años, murió de tuberculosis, se hizo abogado en el año de 1774. Sus padres querían que fuera un militar, o bueno, su padre, pues menos de 3 hermanos. Dice, o bueno, su obra principal es La ciencia de la legislación, que habla sobre un pensamiento igualitario en sentido de la justicia social. También tenía un principio contractualista en el que habla de la pena, el deber y la culpa. Y decía que la pena ofrece al ciudadano una elección entre el cumplimiento de la ley y pues viceversa, ¿no? Que tenía las dos opciones. Sería eso, Doc. Perfecto. Karen Moreno. Señor profe. A ver, haznos un recuento de todo. Bueno, pues Gaetano Filangieri, aparte de realizar las 7 obras de la ciencia de la legislación, donde pues
en cada una de ellas hablaba pues sobre la justicia, ¿qué más? Pues que murió de tuberculosis. En la pena pues hablaba sobre un deber social o la pérdida de un derecho social. ¿Qué más? También tuvo una gran influencia en el Código Penal español sobre pues, lo político y lo de modificar lo de las costumbres. Muy bien, Sarita, haznos un recuento de todo. Sí, señor. Bueno, Gaetano estudió, inició sus estudios en todo lo que tenía que ver con lo histórico y lo jurídico. En 1774 obtuvo el título de abogado, murió de tuberculosis. Se fundamentó en un principio conceptualista del derecho penal en que se direcciona el dolo y la culpa, y su obra principal fue la obra La ciencia de la legislación, que se distinguía entre los conceptos de dolo y culpa y revisaba la culpa como una responsabilidad accidental. Decía que la cárcel es el depósito de lo que se debe recibir, pues luego se programaron las 7 horas en cuanto a una obra que se llama La Pena, que decía la compañera Shirley, que era una agrupación total de todos los 7 libros que él tenía, que el proceso, pues la obra decía que el proceso debería tener un acusado y una pena por cumplir, y que era en defensa de los procedimientos garantizados de penas equilibradas y racionales. Tuvo una influencia en el Código Penal español en 1822, que empleaba sanciones a partir de la codicia, eliminaba las insuficiencias de la sociedad existente, modificaba costumbres y todo lo que tenía que ver con situaciones de vida, género de vida. También promulgaba la igualdad de las personas ante la ley y la humanización en las sanciones. Muy bien. Entonces, teníamos otra exposición pendiente de Luis Dari. Luz Dari, Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe. Entonces, espera un momentico y yo pongo por aquí. Bueno, buenas noches, compañeros y doctor. Buenas noches. Yo le voy a exponer del derecho penal, pues me tocó la dogmática penal. Sí. Ahí el profesor me va a tratar de corregir un poquito. Fue un poco tedioso porque de un tema me llevaba a otro tema para poder comprender bien la dogmática penal. Entonces, en lo que investigué varios libros que medio repasé y traté de recopilar lo más importante. Dice que la dogmática se trata de dogmas, es una serie de principios, una serie de argumentos para establecer la racionalidad de la aplicación del derecho positivo penal, o sea, del poder coercitivo del Estado. Se dice también que la dogmática procura una aplicación altamente objetiva del derecho vigente, que hoy pues se plantea en todo el universo, se podría decir así. Con el auxilio de los instrumentos conceptuales de la dogmática, el jurista del derecho penal debe poder contestar, primero, si el autor de un derecho es punible o cómo debe ser punible, lo que anteriormente pues hemos venido realizando cuando el profesor nos pregunta cuándo es una conducta punible y de qué elementos puede contener esta conducta. Dado que la dogmática debe permitir contestar la pregunta referente si a un hecho es no delito, es preciso analizar sus relaciones con otros conocimientos que se ocupa del derecho penal. Investigué también que dice que la dogmática se inicia en el siglo XIX como obra del positivismo jurídico. Entonces esto dice que para el positivismo puro es la sistematización parte de la aplicación de un método inductivo frente al texto, o sea, quiere decir a la norma. Entonces, analizarlo
desmembrarlo y luego aplicarlo al problema de la conducta como tal, del individuo como tal cuando comete la conducta delictiva. Entonces se trata de una inducción dudosa que nunca permitirá aportar nuevos conocimientos. Esto siempre es como, dependiendo de cada jurista y de las dogmas que él, en la línea que él se sigue. Se dice que en la historia la dogmática viene de la hermenéutica, o sea, la interpretación de texto, y yo encontré pues que hay varias. Fundamentación ontologicista de Wessel, que dice que la teoría del delito y el sistema de la ley interpretada es el sistema de las estructuras previas a la ley, es decir, del objeto regulado, o sea, la acción como tal. También encontré que la fundamentación de Rossin no son las estructuras previas del objeto a regular por la norma lo que legitima al sistema de la aplicación de la ley, sino los fines de la pena, o sea, como tal el castigo que se obtiene por haber cometido un delito. La fundamentación funcionalista, que es la que vemos hoy en día, en la que se utiliza creo que más, funcionalista de Jacobs, creo que se lee así. Ya no interesa entonces la ciencia de los objetos de la dogmática, sino la función del derecho penal como tal. O sea, en este tiempo, como decir, de la norma penal. Lo que conduce a una renormativización de los conceptos que ya no suponen un modelo de reglas, sino que emergen con el contexto de la regulación jurídicas. O sea que el contexto jurídico de las normas penales, esto va evolucionando a nivel de las interpretaciones, se podrían decir constitucionales, de los dogmáticos que existen hoy en día, que son los juristas, y todo esto de la interpretación de la norma como tal. Entonces, con todo esto lo que yo logré construir y sacar, entonces, deduje de lo anterior, se puede decir entonces que la dogmática es el estudio de la ciencia jurídico-penal a la luz de la teoría de los delitos, como nos hablaba antiguamente la compañera Nubia, con una finalidad de establecer reglas de imputación con un caso concreto. Entonces, se dé la seguridad jurídica que caracteriza al Estado, pues se puede decir de hoy en Colombia, el Estado de Derecho, que parte desde un punto de vista neoconstitucional. También se dice que se encarga del estudio de las leyes penales para su conocimiento. Entonces, se sistematiza una correcta aplicación al debido proceso, esto es salvaguardando la seguridad jurídica encaminada a protección de los derechos constitucionales, ya que las normas penales deben estar en línea con la Constitución, o sea, no debe sobrepasar a los derechos inherentes del ser humano. Va encaminada siempre a ejercer una garantía eficaz de los derechos fundamentales del ciudadano ante la imputación de cargo democráticamente y resolver casos aplicando las teorías en base a la práctica. Entonces, me conlleva a la dogmática penal sistematizada y descompone el concepto de delito como lo hemos venido manifestando de los conceptos y las exposiciones que han establecido nuestros compañeros, de la creación del legislador, o sea, de la norma como tal, entonces el tipo, la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad para que la conducta sea punible. Hay algo que encontré, que lo puse como nulo en crimen, nula pena sin aprelia leye. Es una frase en latín que se traduce como ningún delito, ninguna pena, sin ninguna ley previa, o sea, la que está escrita, en este caso, pues la utilizada en el derecho penal. Entonces, no puede señalar a alguien de un delito si no está contenida en la ley. Entonces, para entender un poquito más, y pues encontré varias posturas de varios juristas, yo encontré pues la postura que asume el doctor Fernando Velázquez Velázquez. Voy a decir una pequeña biografía de él, que dice que fue un abogado penalista y profesor es un abogado penalista y profesor universitario colombiano. Estudió en la Universidad de Antioquia, donde estuvo el título de doctor y Derecho de Ciencias Políticas en 1979. Fue becario de la Sociedad Max Planck en la Fundación Alexander von Humboldt del año 1991, 1993 y 2005. Bueno, este personaje tiene varios numerosos artículos. Se menciona en el derecho penal que va de la mano de la tentativa. Para resumir así y no alargarme tanto,
Entonces yo encontré otra jurista para poder establecer pues qué es la dogmática penal y a qué nos lleva. Encontré a la doctora Claudia López Díaz, especialista de la Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones del Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Entonces encontré en estos dos que ellos hablan de una postura que es la teoría del artículo 29 del Código Penal, y ellos manifiestan en el tema debatido, o sea, los dos van a debatir y es lo que establece la dogmática penal y es lo que se trata la dogmática penal. Entonces ellos dicen, el tema debatido es así: ¿a qué título debe responder el estratega del crimen, el autor detrás del autor y los ejecutantes de sus órdenes? Cuando ayer teníamos al magistrado, pues me acordé mucho de mi tema, porque es eso, o sea, los coautores mayores que están detrás de los que hacen los delitos, de los ejecutantes, pero hay un estratega detrás haciendo toda esa, como todo el ejercicio de cometer ese crimen. Entonces nos dice Fernando Velázquez en su postura, que él dice que la autoría mediata debe resolverse utilizando la figura de la coautoría, porque considera que mencionado artículo exige para la configuración de la autoría mediata que el ejecutor sea un instrumento en manos de un autor mediato. O sea que el que comete el crimen es un instrumento, pero atrás hay una persona más grande que es como la protagonista y la que debería recibir mayor la pena. Pero la doctora Claudia López Díaz, especialista, nos dice, ella dice, sostiene por el contrario que la mayoría de estos eventos están en presencia de una autoría mediata por dominio de la voluntad. O sea que esa herramienta que es el individuo que comete la acción, la doctora dice que ese está por el dominio de su voluntad, que a él nadie lo obligó. Él puede ejercer si hago el acto o no lo hago. Entonces, por aparatos organizados del poder, los que están detrás, las grandes mentes. Entonces dice ella que no está de acuerdo con el doctor y por lo tanto el tema se debate, que es a través del tiempo y se ha vivido en el país mundialmente con todo lo que nos habló ayer el magistrado de la criminalidad organizada. La postura viene a través de la norma. La dogmática penal es lo que se trata es de eso, estudiar, desmembrar como tal la norma, ¿sí? Cada jurista tiene su postura dependiendo a las dogmas en la historia, y concluí con eso que vemos la importancia de la dogmática, que primeramente están a cargo de profesionales del derecho que son personas juristas bien especializadas que estudian como la hermenéutica de las dogmas, de las reglas penales que están constituidas pues ahí escrita, pero toca prevalecer la conducta, a quién puede ser imputable también la conducta, y cada jurista tiene su posición. Esto conlleva a que pues el legislador como tal tenga una amplia y conocimiento, ¿sí? De qué es a quién se le puede aplicar la ley y qué realmente quiere decir la norma, porque ya acordémonos que las normas son abstractas también y no son deducibles para muchos que las leen. Termino diciendo pues que prácticamente se basa en la elaboración científica y construcción doctrinaria teórica que coadyuva al establecimiento de la imputación penal, o sea, la dogmática penal, para que tenga una eficacia y se dé un enmarco conceptual normativo jurídico, que esto fundamentalmente al respecto de la norma del debido proceso, o sea, que el imputado o la persona o el proceso que se lleva debe estar reglado siempre al debido proceso, para obtener justamente la justicia, que es el fin fundamental del derecho penal, al servicio de la justicia constitucional. Entonces yo entendí así que la dogmática penal es el estudio como tal de la norma escrita, desmembrarla, y en su parte, pues cada artículo tendrá su conocimiento para cada actor, y eso fue lo que concluí, doctor. Gracias. De eso que
es lo que más le diste importancia? ¿Qué extraes de eso? ¿Qué fue lo importante para el aporte del derecho penal? Que la dogmática penal se instrumenta o va hacia la norma escrita, que el legislador debe mirar el debido proceso, debe mirar la línea constitucional cuando va a castigar a la persona que comete la conducta, que a raíz de todo esto, la dogmática penal no se puede desligar del Código Penal, porque ella ha estudiado en sí la mayoría de las posturas del delito, de la teoría del delito, que para la teoría del delito debe haber unos elementos, unos requisitos, ¿sí? Que la conducta punible, para que sea punible, todo esto lo ha llevado es la dogmática penal, doctor. Entonces debe estar encaminada a la línea constitucional, siempre respetando eso, los derechos humanos. Entonces no puede contrariar una cosa de la otra y se debe respetar, por ende, la dogmática penal, porque muchos han querido, con lo nuevo que se vino de la ley 906, dejar aparte como la dogmática penal ya esta no nos sirve como estudio aplicativa de la ley escrita, porque ya pues hay unos nuevos derechos legales para el imputado. Y dicen que no, porque no es así, la norma siempre va a ser abstracta y los delitos cambian, las conductas cambian y todo evoluciona. Ese es mi aporte, profe. La felicito, doctora Luz Dari, estuvo excelente la exposición, muy buena. Gracias, profe, pero me costó un poquito porque casi no entendía al principio. Pero ya entiendes, defíneme qué es la dogmática penal. La dogmática penal estudia la norma escrita en su parte de respetar al debido proceso y la línea vertical que viene del derecho constitucional y que nunca se va a poder desligar por la evolución misma de las conductas y de las penas en sí. Muy bien. ¿ves? Yo, profe Esperanza Muñoz. Entendiste perfectamente. Gracias, profe. Don Julio Pacalagua. Esperanza Muñoz, profe. Si quieres, quita eso, por favor. Sí, ya, profe, ya voy a quitar eso. Pues la dogmática penal es la disciplina que ocupa la interpretación sistemática, la elaboración y desarrollo de las disposiciones legales, opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal, ¿no? Sus funciones es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. El sistema penal acusatorio dentro de la dogmática penal es un sistema adversarial, donde las partes, la fiscalía y la defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante el juez imparcial, quien con la base de las pruebas y argumentos decide si condena o absuelve. Cada parte debe dirigir su propia investigación. Eso es más o menos. Don Luis Omar. Bueno, profesor, con lo que yo le entendí a Lutario, lo que he estado mirando y analizando acá, efectivamente, ser un dogma es estar acorde y estar dentro de la norma, no dejar ningún elemento del delito, no dejarlo por fuera, sino ser más bien íntegro, ser ese conjunto, que no ser, no salirse de esas variables, sino ser más bien estar ahí dentro de esa norma y para poder juzgar a alguien sin que ningún abogado, juez, alguna parte se logre salir de esos lineamientos. Entonces, sin la dogmática sería muy difícil llevar un proceso o juzgar a alguien o llevarlo a la pena que realmente requiere si no llega a esos lineamientos de la dogmática. Muy bien, Paola Ardila, defíneme qué es la dogmática penal y sus funciones. Bueno, según lo que explicó Luz Dari, la dogmática penal es la que se encarga del estudio de las leyes penales para su conocimiento, sistematización y correcta aplicación.
Eso es para mantener el debido salvaguardar la seguridad jurídica encaminada en protección de los derechos constitucionales, puesto que las normas penales deben estar en línea con la Constitución. Va encaminada a ejercer una garantía eficaz de los derechos fundamentales del ciudadano ante la imputación de cargos y resolver casos aplicando teorías en base a la práctica. Doctor William Arboleda. Profesor. ¿Qué es la dogmática penal? Pues, profe, según lo que explicó nuestra compañera y lo que alcancé yo como a divisar, que es el estudio de la ciencia jurídica penal a raíz de los delitos. Es decir, que das una seguridad jurídica y estudio, y es el estudio de las leyes penales. ¿Sí? Esto quiere decir que contesta si un hecho es un delito o no es un delito. Pues más o menos es lo que ¿Cuáles son alcancé las funciones de la dogmática? Señor. Las funciones. No, profe. Ah. A ver, Olguita Piedrahíta. Sí, doctor. ¿Qué es la Entonces, dogmática penal? bueno, la dogmática se trata de una serie de principios, de argumentos para establecer la racionalidad de la aplicación del derecho positivo, el poder coercitivo del Estado, procura una aplicación alterna y objetiva del derecho vigente. Dice la dogmática, si el autor de un hecho es punible, ¿cómo debe ser punible? Debe permitir contestar la pregunta a referencia a si un hecho, si así un hecho es o no delito. Dice la dogmática, dogmas, ¿a quién se le puede aplicar la ley? Estudio de la norma escrita, respetar el debido proceso. Eso es lo que tengo. Valentina. Vale, profe. Defíneme qué es la dogmática penal y sus funciones. Claro, sí, señor. La dogmática es una serie de principios y argumentos para establecer la racionalidad de la aplicación del derecho positivo penal, que es coercitivo por el Estado. Básicamente, la aplicación objetiva del derecho, definir si es un hecho punible y cómo debe ser. También debe establecer las reglas de imputación de un caso concreto. Nos habla de la hermenéutica, que es la interpretación del texto, la funcionalista, que es la función del derecho penal, el estudio de leyes penales para el conocimiento y sistematización y correcta aplicación del derecho. Las funciones, no sé si está dentro de lo que acabo de decir, porque no me quedó muy claro, profe. Bueno, yo les voy a definir el derecho penal como dogmática, ¿no? Doctor. Dime. ¿Puedo hacer un aporte? Si me deja, por favor, Claro. con William Cifuentes. Claro, doctor William, hágale pues. Muchas gracias. Pues, en conclusión, yo diría que es la más tradicional de los saberes jurídicos y esta es la que permite ordenar exactamente los conocimientos, los conceptos, construir sistemas, interpretar, sistematizar todo lo referente al derecho positivo para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Gracias, doctor. Muy bien. Esperanza Muñoz. Andrés Rodríguez, doctor. ¿Alguien más quiere aportar? De la dogmática? No, doctor, Esperanza Muñoz. María Estela. Mira, yo acabé de hacer unos grupos de los que tienen prendida la pantalla, ¿cierto? Porque son los que están en clase, Sandra, que ella sí ya me hizo el acervo probatorio de que realmente no tiene cámara. Pero, a ver, doctor William, continúa. ¿Quién era el que estaba hablando, verdad?
William Cifuentes, ya básicamente pues fue lo que acaba de decir, doctor. Perfecto. Esperanza Pues, Muñoz. Gracias, doctor. Rodríguez, doctor. A ver, doctor, hágale. Doctor, en cuanto a la dogmática, es el estudio de la ciencia jurídica penal y busca establecer las reglas de imputación. Se encarga del estudio de las leyes penales para su conocimiento, para su sistematización y correcta aplicación, manteniendo el debido proceso y salvaguardando la seguridad jurídica e encomendada en la protección de los derechos constitucionales. Además, se habla que es la garantía eficaz de los derechos fundamentales, como lo reiteré ahorita, y legitima al sistema de la aplicación de la ley. Muy bien. Ahí, a ver, el doctor Jorge María Antonio. Defíneme derecho penal como dogmática. Pues el derecho penal como dogmática podemos definirlo como la disciplina del derecho, cuya misión es el estudio integral del ordenamiento penal positivo, ¿sí? Lo que se refiere en cuanto al estudio de las normas penales, en cuanto al debido proceso. A ver, el doctor Nicolás Sandoval. Defíneme el derecho penal como dogmática. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Es una ciencia del derecho mediante la cual se hace la interpretación, sistematización y desarrollo de las líneas legales para tener argumentos para establecer una racionalidad frente al derecho positivo penal. La doctora Samira. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Profe, me corchó, qué El pena. derecho penal como dogmática. Me corchó, doctor. Qué pena, de verdad me corchó. Esperanza Muñoz. ¿Cómo que me corchó? Entonces, la doctora Lilian, dime háblame sobre Ay, sí, qué pena, doctor. la dogmática. ¿Qué es la dogmática penal? Penal es la disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal. Las funciones que encontramos dentro de la dogmática penal tiene como su función principal garantizar los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Muy bien. La doctora Marcia ya intervino. ¿Me puedo contestar, doctor? A ver, doctor, pero defíname derecho penal como dogmática. Dice que la dogmática jurídica del derecho penal es la disciplina del derecho cuya misión es el estudio integral del ordenamiento penal positivo. Es un método de estudio e investigación jurídica. Su objeto de investigación es la norma que tiene el conocimiento del sentido de los preceptos jurídico penal positivo. Bien, un concepto bueno. Y la doctora Marcia. María Estela. Buenas noches, doctor. Nubia Alonso, ¿querías hablar o qué? Sí, Que tienes doctor, abierto quería el dar micrófono. un aporte de la dogmática penal. ¿Nubia? Sí, doctor. A ver, cuéntanos ya, doctora Marcia. Dice que dogmática se trata de dogmas, una serie de principios, una serie de argumentos para establecer la racionalidad de la aplicación del derecho positivo penal. Bienvenido, doctor Macías. Listo, mi doc. Ahora sí, doctor. Ya, espérate que tiene la palabra la doctora Marcia. Buenas noches, doctor. Buenas Bueno, noches. la dogmática penal pues surge como para regular las conductas de los seres humanos y pues como para poder fundamentar los derechos del ciudadano frente al poder punitivo. A ver, el doctor Macías, defíname derecho penal como dogmática. Es un método de investigación jurídica que permite ordenar los conocimientos, conceptos y construir sistemas
e interpretar y sistematizar todo lo referente al derecho positivo. Entonces, el derecho penal como dogmática, ese es un punto como de examen, ¿cierto? Es el conjunto de conocimientos orientados a promover un ejercicio legítimo del poder punitivo y una aplicación racional de la normatividad. Busca organizar los preceptos legales dentro del marco de la Constitución y los derechos fundamentales. Ese es un punto como examen, derecho penal como dogmática. ¿Listo? Entonces les decía que yo hice unos grupitos. Esto casi prácticamente va a ser el final de este parcial y parte del examen. Vamos a hacer como si fuésemos a hacer unas audiencias públicas, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar ahí todos los conocimientos que tengamos aquí en esta semanita que viene y la otra, y la siguiente vamos a hacerla. Bueno, entonces va contestando al que voy llamando. Oscar Danilo Ávila. Sí, señor profe. ¿Me escucha, profe? Perfecto. Entonces vaya tomando nota del grupo en que quedaste, ¿oíste? Sí, señor. Karen Moreno. ¿No está? Sí, Se profe, fue. acá estoy. ¿A dónde pues? ¿A dónde no la veo? Acá estoy. Ah, sí estabas. Bien. Entonces vaya tomando nota con quiénes estás, ¿oíste? Listo, profe. La doctora Realpe. ¿A dónde Sí, anda? doctor, aquí. Entonces toma nota de los otros dos compañeros. Jorge Antonio. Jorge Antonio. ¿Hay dos Jorge Antonio? No. Bueno. Jorge Antonio Serna Mosquera. Solo uno. Ese es el que tiene que. Entonces, tenés que tomar nota de los que he llamado, ¿cierto? Entonces, lo vuelvo a repetir. Oscar Danilo Ávila, Karen Moreno, la doctora Realpe, Jorge Antonio, Julio Pacalagua. ¿Sí está? Sí, porque ahorita me había hablado. Sí, señor. Alex Ardila. Sí, señor. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ese es un grupo. ¿Listo? El grupo 1. ¿Sí tomaron nota o les repito? Sí, profe, yo tomé nota. ¿Nos lo repite, por favor? No. ¿Cómo? ¿Me lo repite? Repita, por favor, profe, gracias. Bueno, entonces estás Oscar Danilo Ávila, Karen Moreno, la doctora Realpe, Jorge Antonio, Julio Pacalagua, Alex Ardila. Grupo 2, Joana Marcela, ¿sí está? Se fue. No, aquí estoy. Pero no puedes apagarla esta porque yo no. ¿Listo? Entonces, Joana quedó con Julie Edwin. ¿Sí está? Sí, señor. Ahí está. Entonces, Joana, Marcela, Julie Edwin, la doctora Sarita Echavarría. Sí, señor. Se me perdió. Sí, señor. Te vi en la pantalla y te perdiste. Entonces, Joana, Marcela, Julie Edwin, la doctora Sarita Echavarría, Karen Sotelo, ¿es? Presente, profe. Listo. Luis Antonio Páez, Jorge Balón y Luz Dari Hidalgo. ¿Qué están? Sí, doctor, buenas noches. Aló, número 3, profe, el grupo. Ese es el grupo 2. Los vuelvo a repetir, pero no me contestaron todos. Sí, Joana Marcela, diga presente. ¿No está? Profe. Yuri. Presente, doctor.
La doctora Sarita, si esta no se me pierda. Presente. Presente. Karen Sotelo. Presente, profe. Luis Antonio. Presente, doctor. Jorge Barón. Pavón, doctor Jorge Pavón. Ah, me equivoqué porque estaba viendo lo de Jorge Barón. Jorge Pavón. Y Luz Dari Hidalgo. ¿Listo? Presente, profe. Entonces tomaron nota. Número 3. William Arboleda. Presente, profe. Joana Castro. Presente, profe. ¿Estabas por fuera de la cámara? Julio ya lo llamé, Julio Pacalagua. Sí, señor, que en el grupo número 1. Entonces está ahí la doctora Lilian. ¿Listo? Mi madre casi me sale. ¿Sí está la doctora Lilian? Sí, doctor. Entonces estás con William Arbolea, Joana Castro, la doctora Lilian, Olga Piedraíta. ¿Sí está? ¿Sí está? Presente, doctor. Sí, señor. Robinson Mena. Robinson. Presente, doctor. Y Nubia Alonso. ¿No está Nubia? Gracias, sí, doctor, presente. Listo, es el grupo 3. Grupo 4. María Estela, ¿qué es? ¿Martínez? María Estela Mariño. Mariño. María Estela Mariño, es el grupo 3. Presente. Alexander. Javier Alexander. ¿No está? Sí, doctor, qué pena que me había sacado la aplicación. Preciso entraste cuando te salvaste. Y acaba de entrar. Jorge Pavón. Doctor, ¿cómo está? Pero ya me nombró en el segundo grupo. Muy bien. Neifer Méndez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Dueñas. Presente, presente. ¿Carlos? ¿A dónde está? Carol Dueñas. Es Carol. Así. Valentina Bautista. Presente, profe. Este es el grupo 3. 1, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Grupo. No, este es el grupo 4, profe. 1, 2, 3, cuarto. Sí, es el 4. Quinto. Luz Estela ya la llamé, ¿cierto? ¿Sí? Luz Estela Marín. María Estela Mariño ya me llamó. En el grupo Listo. 4. Javier Alexander. Sí, doctor, presente. Nelson, ¿qué? Nelson. ¿No hay ningún Nelson? Puede ser Neifer. Sí, señor, presente. Nelson, Sabemos ¿qué? 2. Caicedo. Nelson Caicedo. Entonces está Javier Alexander, Nelson Caicedo, Belisario Hernández. ¿Belisario Sí, qué? sí, señor. Belisario Hernández. Luis Omar. Luis Omar Montealegre, sí, señor, presente. María del Carmen ya también la nombré, ¿cierto? Sí estaba María del Carmen, ¿no? Sí, sí, señor, pero no me ha nombrado. Entonces está en este grupo, en el grupo 5. Y Jefferson. Disculpe, doctor, usted me mencionó para el grupo número 4, no para este. Está nombrando también en el 5. Entonces Eso, ya entonces, me había mencionado usted para el número. simplemente ya estoy, no más. Bueno. Neifer Méndez ya está también. Sí, doctor, yo ya estoy en el grupo número 4. Bueno, ese es el grupo 5 sin el que salió ahí. Samira Viviana. ¿Me repite los nombres? Grupo 5. Quedó Javier Alexander, Nelson Caicedo, Belisario, Luis Omar y María del Carmen.
Pamela Ardila. Paola Ardila. Paola Ardila. ¿Ya estabas? Ya estás, ¿no? Bueno. No, yo no estoy, hasta ahora me acaba de llamar, profe. Entonces dejen que ellos mismos, todos ya tienen cédula, ya todos son grandes, entonces dejen que... Entonces, Paola Ardila. ¿Está Paola Ardila? Gracias. Brian Molano. Sí, presente, profesor. Pero, ¿y tú no estás no tienes imagen? Es que no, realmente, si no tienen imagen, no pueden quedar en los grupos, ¿sí me entendés? No, pero yo tengo la cámara encendida. Pero hasta ahorita. Entonces, No, desde que inicié la clase. Permanentemente, porque si vos no tenés imagen, entonces no puedes participar en este ejercicio. ¿Listo? Profe, desde que inició la clase tengo la cámara encendida. Pero ahorita la tenía apagada. No, profe, pues si quiere podemos revisar la grabación. Yo tengo la cámara encendida desde que inició. A ver, si quieres, hagamos una apuesta. Que yo tengo la grabación y te di la cámara apagada. Listo, profe. Hagamos la apuesta. O sea, 0 o 5. Listo, profe. Entonces la verificamos. Listo, profe. ¿Listo? Pero no vaya a llorar porque estaba apagada en la mía y es donde está grabando. Ah, no, profe, pues... Es que es lo que graba. Aquí es lo que graba y no he cambiado la cámara. Pero, profe, yo desde que entonces inicié... mejor, ya. Mire, uno tiene que tratar de ser condescendiente y si te digo no, entonces, y te estoy dejando, entonces tratar de no polemizar. Entonces está Brian Molano, Daniel Gordillo, Patricia Galvez, Catalina Espinel y Juana Toro. ¿Repito o qué? Sí, profe, por favor. Sí, profe, ¿puede repetir, por favor? Gracias. Brian Molano, Daniel Gordillo, Patricia Galvez, Catalina Espinel y Juana Toro. Profe, ¿es Juana o es Juana? Tú eres Juan, ¿cierto? Yo dije Juan. Juan. Tú eres Toro, eres el único. Sí, yo soy Juan, nunca escuché. Juan Diego Toro. Profe, 6. me llamó de primeras Sí, ahí, señor. ya me nombró. ¿Perdón? Patricia Ardila. Primeras en ese grupo, pero ya lo último no me nombró. Paola Ardila, sí, ahí está con el... Bueno, gracias. En el 5, Paula. 6. Gracias, don Bel. 7. Jairo Domínguez. ¿Sí está? Jairo Domínguez. Claudia. No está. Panchita. ¿Se fue? Sí, es la que está grabando. La doctora Panchita. Es que no puedo prender casi, señor. Listo, tranquila, ahí está. Este es el grupo 5. Fíjate que es que a ver, ¿qué grupo es? 1, 2, 3. El 7. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces está Panchita, Valentina. Profe, ya estoy en el grupo 4. Perfecto. Ernesto Martínez. ¿No está? Ahí quedaron por fuera los grupos los que no están. Sandra Forero. Sí, señor, buenas noches. Listo. ¿Catalina ya está? Sí, señor, profe. El grupo... Entonces quedaron, pero quedaron poquiticos Pancha. ¿El representante no está tampoco? Tampoco.
Profe, Bueno. yo, ¿Quién? Víctor Toro. Espera a ver si don Víctor Toro está aquí en el otro. ¿Víctor Toro? Sí, señor. Víctor Manuel. Pero yo ya te había mencionado, Víctor. No, no, señor, en ninguno de los grupos. Ah, Víctor es otro, ¿no? Entonces, Víctor Toro. ¿Quién más falta? Yo, profe. Yo, doctor. Doctor, Yo, doctor William Cifuentes. Gracias. Espere un segundito. A ver. Queda Doctor Pablo Lozano. Pancha, Andrea Forero, Víctor Toro. Espera a ver este cómo lo... Este es el 7, el 8. Ahora sí, de uno en uno. Levanten. Rafael López. ¿Y saben levantar la mano ahí o no? Pablo no. Así está Pablo. ¿Pablo está o no? Señor, acá estoy, doctor. Entonces, Nicolás Sandoval, en el mismo de Panchita. Listo, profe, gracias. ¿Quién más levantó la mano? Andrés Rodríguez. Daniel Enrique. Daniel Soy yo, Mayerly Cuesta, profe. No, no, es que tienes que levantar la mano. Sí, Mayerly. sí, profe, yo la levanté, pero es que yo aparezco como Daniel Enrique Rodríguez. Entonces, ¿cómo es? Mayerly Cuesta. Listo, Mayerly. Metí ahí a alguien que no estaba en el curso. Mayerly quedó en el mismo. ¿Quién más falta ahí? No veo más manos. Recorro la pantalla. No sé cómo se levanta la mano, perdón. Espichas ahí donde dice reacciones. Hay como 20 manos arriba. Nelson Peña. Bueno, vamos a hacer otro grupito ahí, ¿verdad? Profe, ¿nos puede decir los integrantes, perdón, del que acabo de nombrar? Vamos a hacerlo. Nelson Peña. Señor, buenas noches, doctor. Ahí ya no hay nadie más con la mano levantada. William Cifuentes, doctor. Yo la tengo No levante la Rafael mano. López la tiene levantada. Ya, deja que pase la pantalla. ¿Dónde está William que no levanta la mano? Claro, ahí está levantada la manita. Profe, tiene que darle abajo donde dice participantes para que pueda ver el pedazo de la pantalla. Yo también la tengo arriba. Samira, Viviana, ya está. Sí, Samira. No, doctor, se me nombró, pero no me dijo en qué grupo ni nada, doctor. ¿Por qué no dijiste? Porque ya empezaron a hablar todos y no me dieron la oportunidad. Doctor, qué pena, yo tampoco sé. ¿Cree que? ¿De dónde están las manos? Pues, hombre, que no las veo. Se Profe, bajaron. ponga participantes, donde dice participantes y ahí aparece quién tiene la mano levantada. Su merced le da clic y ahí despliega el icono donde está todo el listado. Participante hay 58. No, levántela ahí donde dice reacciones. No, por eso, profe, hay que desplegar. Ahí está, doctor, levantada. Es que tiene que quitar el chat. Si su merced le da nuevamente el chat, Ahí se ya me había baja toda la salido. lista. La otra vez. Este grupo es Nelson Peña, William Cifuentes, Samira Viviana. ¿Quién más faltaba? Doctor Rafael López, Rodrigo Marín. la mano levantada. Rodrigo Marín. ¿Quién más? Pablo Lozano, doctor. Yajaira Quintero. Pablo Lozano. Pablo Lozano. ¿Quién más? Rafael López, doctor. Rafael López. Diego Barragán, doctor. Juan Macías, doctor. ¿Qué grupo, doctor? Ya. Ese es el último. Ya les leo el último y Macías queda en el tercero, ¿no? Fabián Suárez. Y Fabián Profe, queda en el... Nivelandia. Profe Yajaira Quintero. Fabián queda en el quinto. Yajaira queda en el sexto. Doctor Ángela Sánchez. ¿Quién? Ángela Sánchez. ¿Quién? Ángela Sánchez. Angelita. Marcia Piñeros, doctor. Ya. Ángela Sánchez en el 1. Ok, gracias, doctor. Doctor John Rendón. John Rendón. En el último.
Ok, doctor, gracias. ¿Quién faltó? Doctor Rafael López, Profe. doctor. Rafael ya está, hermano. Rafael López está en el último, ya me habías dicho. Gracias, doctor. El monitor. Nelson Marta. Peña, William Cifuentes, Samira Viviana, Rodrigo Marín, Pablo Lozano, Rafael López, Diego Barragán y John Rendón. Profe, el monitor que lo sacó el sistema y no ha podido ingresar, Hernando Ponce, entonces que no está en grupo. ¿Y el monitor tiene cédula? Sí. Ya es grande. Pero no, que no, el sistema no lo deja ingresar. Y ahí Por ves eso, un pero pantallazo. ¿tiene cédula? Sí, señor, yo le dije que se comunicara con usted más tarde o mañana. Eso no, entonces déjenlo que cada uno actúe por cada uno. ¿Listo? Bueno. Toque es seguir adelante, tener la tarjeta para poder actuar por uno de ellos y representarlo, hermano. ¿Listo? ¿Quién me faltó o qué? Profe, Chile y Belandia. Shirley, ya le dije qué grupo había quedado, mucho le digo. No, señor. Sí, señora. Doctor, buenas noches. Sebastián Gamba. ¿Con quién quedé, profe? Qué pena. Ya te busco. Vale. Shirley del quinto. Doctor y Claudia Hernández, es que no escucha mi nombre. En el 1. Profe Rommel Vega. Rodríguez, doctor, por favor. Ah, es que estaban 58. Entonces voy a verificar porque yo ya lo había sacado y entonces están llegando. Rommel Vega, ¿cuál es? Déjese ver. Hable para que suba, pues. Hable. Levante la mano, Rommel. Profe. A ver, Rommel. Profe, pues si quiere yo tengo un listado de todos, si quiere me va diciendo el nombre y le vamos colocando el grupo. Y pongo No, la ya pantalla. estuvo. Doctor, Profe. buenas noches, Sebastián Gamba. ¿Dónde está Rommel? Que no lo... Ah, ya, Juan Sebastián. Sí. Buenas noches. No me ha asignado grupo tampoco, doctor, qué pena. A mí tampoco, profe. No, pero es que ya están por fuera porque mire, ya subió el número. Es que yo hice el listado de los que estaban aquí, hermano. O sea, de los que estaban ahí, que yo los veía. Doctor, ¿me puede decir mi grupo? ¿Es tan amable? Compañeros. Ay, un momento. Yo, de los grupos que saqué, ya están todos, entonces yo voy a sacarlo y lo envío por el WhatsApp. ¿Listo? Ah, ok, muchas gracias. Profe, buenas Claudia, noches. quedaste en el número 1. Entonces yo mando los integrantes de los grupos. Gracias, doctor. Los que quedamos sin grupo, qué pena. ¿Cómo? Y los que quedamos sin grupo, qué pena. Yo lo mando por WhatsApp, pero espérate, te digo de una vez. En el 6. Andrea, Listo, Dios. profe, muchas gracias. Andrea Durán, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues seguimos, si alcanzamos, ¿no? A la otra exposición. Uy, no, Doctor, ya. qué pena, una pregunta. Entonces los que quedamos sin grupo, perdón. Dime. Lo que no tenemos grupo, profe. Mándeme los nombres ahí por el WhatsApp, los que no tienen grupo, y verifico si estaban ahí o no, porque yo hasta tengo fotos y tengo ahí el listado. ¿Listo? Si Sí, señor. tenían previa la pantalla, están en grupo. Listo. Y los que contestaron, o sea, el acervo probatorio muestra que los que contestaron el parcial, que varió el 20% hasta las, ¿qué fue que dije? 8 y 12. 8 y 12 están incluidos en los grupos. Los otros ya tendrán otra temática diferente. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quién es el que dice que Juan Sebastián no estabas en grupo? No, señor, no tengo grupo, pero yo estaba desde el comienzo. O sea, a mí el sistema me ha sacado 3 veces de la clase. Inclusive yo vi cuando estaba... Señor. Juan Sebastián, listo. Ahí yo te meto en un grupo. Doctor, a mí me pasó igual, cada rato me saca. Y si pongo la cámara me vuelve a sacar. Por eso mire, pero yo, no, mira, yo he contestado y todo. Hazme, pero ¿estabas escuchando? Sí, claro, sí, señor. Entonces hazme un resumen de toda la clase. ¿Qué vimos? No, pero pues escuchando como tal, no, porque no es que me saca, me vuelve, así, he estado así. Ahorita me pude volver. Algo escuchaste. Hazme un resumen de algo. Mencióname algo. Escuché empezaron las primeras exposición, me sacó. Después volví ya cuando dijiste que
¿Quién Dime. empezó con la primera exposición? Era el grupo de Joan, Valentina, Sara. Creo que empezó Valentina, si no estoy mal. No, porque Pero empezó... entonces ha estado terrible. O sea, hoy sí, yo siempre la estoy en la primera clase normal. exposición- No, Dime. la primera exposición fue la de Jairo Domínguez. Yo vi fue cuando Valentina, profe, qué pena. Ya llegaste como a la Empezó 8:15. Me mandan los nombres ahí por el WhatsApp, sino que la prueba fehaciente es para los que contestaron el parcial a las 8:02. Ellos quedaron en grupo, los demás pues vamos a hacer otra temática. Porque A las 8 Vale, doctor, gracias. Disculpe, doctor. Usted escribió, es el disculpe, parcial, doctor. Profe, perdón, qué pena, perdón. pero Cuando es el parcial, quiz que hizo del entonces son 20% está a las 77. 8:37. ¿Sí? Sí, no eran las 8:12, profe, eran como las 8:37, 38. Perdón un segundito. Que cuando es el parcial llegan 77, hoy llegaron 58. Entonces no se justifica y por eso hice el parcial que vale el 20%. Y este es un ejercicio muy importante que vale casi el excedente. Entonces vamos con los otros, pues uno puede faltar a clase, pero vamos a ver cuántas veces han faltado y qué ejercicio les voy a poner. Bueno, en todo caso los estudiantes tienen todas las opciones, todas, y tienen las de ganar. Sino que aquí era importante porque imagínate que faltaron 20 estudiantes hoy. Entonces, y estando uno en la casa, no es justo que falten, pues a no ser que tengan algún soporte, alguna cosa que sí realmente demuestre por qué faltaron. Pero es que hoy faltaron 20. ¿Sí? A eso voy. Entonces, la cosa no es dejar el micrófono prendido y listo y no, es importante estar en clase. Cuando uno quiere estar en clase, está ahí, si no, no. Y después dice, bueno, hágame, a ver cómo se organiza la otra parte. Y adelante, no, es que los que están es que tienen ganas de salir adelante, de estudiar, de ser abogados. ¿Listo? ¿Shirley se quedó en lista o no? Sí, señor. Listo. Grupo 5. Entonces, los que están los que me dicen que están, mándenme ya ¿el qué? Los nombres, por favor. ¿El estudiante que llegó hoy sí quedó en grupo o no? ¿Se fue? ¿Se fue temprano? Doctor, ¿usted habla de Daniel Gordillo? Daniel había escrito en el chat. Daniel escribió en el chat, creo que es él el que volvió hoy, y decía, no sé, que tenía que formar a alguien, algo así. Está ahí en el chat. Si vino hasta hoy y se fue, imagínate. Está grave. Grave. Porque vino hoy, entonces ya esa era una opción que tenía. Pero bajo esas circunstancias sí es complicado. Ahí copié todos los mensajes. ¿Listo? Entonces, compañeros, así están y mañana nos vemos. Los felicito a los que están. Vamos a hacer una actividad bien buena que es como una audiencia. Yo de acuerdo a cómo se ha desarrollado esto, vamos a ver quién va a ser de juez, de fiscal, de imputado, de agente del ministerio. Y en ese ejercicio vamos metiendo los términos que vayamos a tener de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va. Los felicito. Ustedes que tienen ganas de estudiar, muchachos. Y los que no, pues tienen sus excusas. Eso no hay problema. Y los que llegaron tarde también. Llegaron tarde en el bus o algo porque como ya se está laborando. Entonces, adelante, mañana nos vemos. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Doctor, una pregunta. Gracias, mi amable. Igualmente, gracias, doctor. Diga, ¿quién iba a preguntar? No, Andrés Rodríguez. Nosotros estamos en el grupo de Romanox y mañana podemos iniciar con la exposición.
¿El grupo que hice hoy? Romanoxy. Ah, sí, de una. Yo ahí yo ahí tengo una programación. Entonces, ¿ustedes me habían mandado hoy eso? Sí. Sí, señor. Mucho le digo. Ah, sí, hermano. Ustedes siguen mañana. Vale, doctor, muchas gracias. Buenas noches. La de la extradición, que era hoy. Bueno, entonces se alistan para empezar. Los que faltan? No, Romanoxy. Alisten para mañana. Y los que no hayan hecho exposición individual, entonces me mandan ahí una notica que hoy sí la pongo. Bueno, que descansen, chicos. Un abrazo. Chao. Chao, profe. Chao, Víctor. Gracias. ¿Cuál es la risa, don Luchito? ¿Cuál es la risa? ¿Qué le duele? No, que le digo a William Arboleda que en lugar de chatear, que estudie más. Bueno, Chino, no nos quedamos en este grupo, toca en otro. Vemos mañana. Mira a hacer las diapositivas de mañana.